Loro Parque patrocina este programa. Pues arrancamos ya en este martes 11 de junio, martes en el que vamos a tener muchas cosas sobre esta mesa de televisión en directo. Pero ya saben que, como siempre, estamos acompañados por el grupo Loro Parque. Nos vamos directamente hasta el sur de la isla de Tenerife, hasta Siampar. Recuerden, descuentos importantes para los residentes canarios. Les esperamos cada día en el Reino del Agua, pero ya saben que hacer turismo en Canarias nos da tantas posibilidades que coger nuestro vehículo, irnos a cualquier punto de Canarias es muy sencillo y además totalmente gratuito con esta audioguía. La audioguía de SICAR nos permite elegir la isla, el idioma y con el GPS vamos descubriendo los puntos más importantes de toda Canarias con la audioguía de SICAR. Queremos que conozcas nuestros rincones, que disfrutes de nuestra gente, que te bañes en nuestras playas, que pruebes nuestra gastronomía y sepas de nuestra historia. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. SICAR, siempre contigo. Y nos trasladamos hasta el mes de julio para poder disfrutar de los grandes eventos. Y es que el corazón de Tenerife se convierte en ese centro neurálgico para la música latina. Llega el Cook Music con un cartel maravilloso que les mostramos a través de las siguientes imágenes. El Tenerife Cook Music Fest te trae a Jennifer López, Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico, La India, León y Torres, Óscar de León, Víctor Manuel, Justin Quiles, Juan Magán, BL y muchos más. Descúbrelos, compra ya tus entradas en cookmusicfest.es. Se los decía al comienzo, antes de comenzar el programa en nuestra cabecera, hoy está con nosotros un hombre que ha tenido una carrera política pues intachable, porque en todas las instituciones donde ha estado ha sido pulcro, ha sido un hombre además comprometido con la ciudadanía y también con su partido, el Partido Socialista, donde ha militado. Pues yo no quiero ponerle mucha edad, pero seguro que más de 20 años con total seguridad. Hoy está con nosotros el vicepresidente del Parlamento de Canarias, miembro del Partido Socialista de la isla de Tenerife, Gustavo Matos. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Dani. Gracias por darme esta ventanita, que además te la debía, porque hemos intentado venir varias veces, por una cosa o por otra no había cuadrado. Y bueno, mi compromiso era venir, hacía tiempo que quería venir, así que gracias por darme esta ventanita de televisión. Que además, yo tengo que decir que ha sido siempre igual, desde tu época de presidente del Parlamento, como concejal, el trato siempre ha sido muy cercano y la verdad que en lo personal no tengo nada que decir. Bueno, yo siempre digo que los que
se dedican al servicio público, siempre he concebido la política como un servicio a los demás, ¿no? Y un servicio noble y bonito. Y muchas veces la gente me dice, ¿eres político? Digo, no, yo soy abogado, que es mi profesión, y estoy en política, que son dos cosas distintas. La política no debería ser una profesión. Pero siempre digo que a todos los que están en lo público deberían empezar su andadura siempre por el municipio, ¿no? Y eso te deja un ADN de cercanía, bueno, en fin, de accesibilidad a la gente, que luego te lo llevas contigo pues cuando vas a otras instituciones y, bueno, marca un poco un estilo, ¿no? Yo ponía 20 años militando en el Partido Socialista, me he quedado corto, ¿no? Me vas a descubrir, bueno, yo tengo 52 años, bueno, 52 no, tengo 51, cumplo 52 en agosto, y yo milito en el Partido Socialista desde los 18 años. Pero estoy vinculado al Partido Socialista desde niño, porque mi padre era un militante de la clandestinidad, de la lucha antifranquista en el Partido Socialista, en la Unión General de Trabajadores, y bueno, yo era de esos niños que correteaban por la agrupación socialista, llenaba sobres, y yo siempre digo que me salieron los dientes en el Partido Socialista y ahora me están saliendo las canas, ¿no? Así que te haces una idea un poco de que, bueno, el Partido Socialista es mi vida, ¿no? Ha sido un hombre que ha estado comprometido con el partido, pero comprometido con la ciudadanía. Justo un día antes de esa entrevista que íbamos a mantener, salta esa noticia, además con un titular sumamente escandaloso: narcotráfico, vicepresidente, medio a nivel nacional, y prácticamente esto es como en las películas, empiezan a llegar los tips a los móviles y todo el mundo empieza pues a analizar y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estabas en el momento que salta la noticia? Pues, bueno, noticia puede llamarlo algo, ¿no? Que si es lo que publicó, en concreto, un periódico nacional. Bueno, pues imagínate un lunes normal, un lunes en mi vida normal, cotidiano, pues estoy en mi casa, me gusta cocinar, y los lunes pues aprovecho para cocinar un poco para mi casa, y bueno, estando allí, como cualquier persona normal, pues, en fin, el móvil empieza a sonar, y digo, qué extraño, ¿no? Y claro, veo que cómo viene el tsunami y la avalancha de algo que te deja impactado, porque una acusación de tal gravedad sobre algo oscuro, turbio, además en un medio nacional donde cuesta defenderse desde Canarias, ¿no? Es fácil hacer sangre o tratar de, digamos, de atacar a un político que hace política en Canarias, ¿no? Con los medios que uno tiene para poderse defender de algo así, ¿no? Y bueno, primero es un impacto, obviamente, es un impacto fuerte. Lo que pasa es que en la vida me ha endurecido, quiero decir, a veces hasta me sorprendo de la capacidad de resistencia en momentos difíciles. No digo que no lo haya pasado mal, porque te mentiría, porque sobre todo las primeras 48 horas estás un poco en shock, pero decidí dar la cara, decidí con la verdad, que es digamos, la herramienta más que te hace invencible, ¿no? En estas situaciones, pues comparecer al día siguiente, no dejé pasar ni 10 horas desde que había conocido la información, y yo creo que en las comparecencias no creo que haya habido otra igual, no digo en Canarias, digo en España, respondiendo a todo tipo de preguntas y contando la verdad, ¿no? Y bueno, con eso pues uno se defiende mejor y se defiende seguro, teniendo la verdad de tu parte, ¿no? Aquel titular que llegó a nivel nacional, que automáticamente empiezan a hacerse eco otros medios de comunicación de una noticia en la que sorprende a todo el mundo, porque todo el mundo indica, nos lo podíamos imaginar de cualquiera, pero nunca de Gustavo Matos. Eso, entre lo malo, tiene algo de positivo, ¿no? Porque es verdad que nadie se podía imaginar cuando se habla, porque uno empieza a ver todas las palabras en aquel momento: trama, narcotráfico, tráfico de influencias. Se dijeron tantas cosas que prácticamente esa noche llega el comunicado donde convocas a los medios de comunicación. En ese momento en el que hay una acusación tan grave y en el que en los juicios mediáticos estamos acostumbrados a ver de todo, y después pasa el tiempo y desgraciadamente no se puede resarcir todo lo que se dijo, tú sabías que ibas a tener un camino largo, porque automáticamente el Partido Socialista abre ese expediente para tener un poco más de comunicación. ¿Tú sabías que a pesar de no haber nada iba a ser un camino tortuoso, de dar explicaciones? Bueno, yo vamos a ver, como
como uno sabe lo que hace y deja de hacer, en su foro interno uno sabe lo que ha hecho y dejado de hacer, yo sabía que no iba a tener un gran recorrido, porque no había nada y este encuentro se produjo exactamente en una única ocasión, en un lugar público, ya lo he explicado muchas veces, en fin. Yo sabía que no podía estirarse demasiado la novela, porque es que no había absolutamente nada más. Entonces, bueno, aquí uno lo que trata es intentar parar la sangría lo mejor que se pueda, con los pocos medios que uno tiene, porque al final, bueno, aquí, si estás en las islas, pues te puedes mover un poco, ¿no? Pero ya cuando el tsunami es nacional es más complicado. Bueno, al final, bueno, esto, aún así, pues con las herramientas que uno tiene, redes sociales, la capacidad de poder dirigirte directamente a la gente, pues bueno, yo creo que a medida que fueron pasando los días, aquello se fue diluyendo porque era absolutamente falso, no tenía ningún sostén. De hecho, lo curioso también es que esto sirve para una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque la misma mañana, a la mañana siguiente, antes incluso que yo compareciese, la propia policía desmintió toda la información. La policía mandó un comunicado que publicó una agencia a nivel nacional desmintiendo toda la información, antes incluso de que yo compareciera. Pero a determinados medios de comunicación aquello le pareció irrelevante, ¿no? O sea, lo más importante era el morbo, ¿no? Cuando la propia policía estaba desmintiendo la información. Y luego se habían producido dos cosas graves. Una, que ese medio de comunicación ni siquiera fue capaz, bueno, yo hasta donde conozco el periodismo, cuando hay una información, pues se llama a la persona que teóricamente le va a afectar esa información y al menos se le contrasta o se pide su opinión, ¿no? No recibí, ni he recibido ninguna llamada de ese medio de comunicación. Y luego se produce algo gravísimo, que es la teórica filtración de un informe que nadie ha visto, que está en unos autos declarados secretos, donde, por supuesto, yo no tengo ninguna vinculación ni participación, ni siquiera puedo acceder, a día de hoy yo no tengo acceso a ese informe, ¿no? Entonces, lo que se siente, además, es una sensación de indefensión y de vulnerabilidad, es decir, se puede coger a alguien, ¿no?, y triturarlo y meterlo en una máquina de picar carne, y no pasa nada, y la vida continúa, ¿no? Y claro, hombre, ante eso hay que, bueno, uno tiene fortaleza mental, tiene fortaleza, digamos, física, fortaleza, digamos, de afrontar las situaciones, pero no es fácil. Y yo creo que merece una reflexión, ¿no? Pero al final también la reflexión de hasta qué punto los ciudadanos ya no confían en determinados medios de comunicación. No voy a generalizar, ¿no? Por ejemplo, aquí se practica una información y un periodismo de calidad y no hay ni un pero que poner aquí como otros medios, ¿no? Pero fíjate que mientras entrábamos ha salido publicada una información de una encuesta que acaba de ser publicada donde quien leas quien te habla aparece como el político de Tenerife mejor valorado después de Luis Geray, que está imbatible, ¿no? Y el nivel de confianza y honradez que se refleja en esa propia encuesta es altísimo hacia mi persona, ¿no? Con lo cual, al final, te das cuenta que a veces ese tsunami ante los ciudadanos... Estamos viendo también un tiempo que la ciudadanía está tan bombardeada de noticias falsas y de manipulación que el espacio que hay entre los medios de comunicación y la ciudadanía, pues, que también es una reflexión, pues se va diluyendo, ¿no? Cuando salta todo aquello y llega el comunicado, ¿qué es más complicado? ¿Dar explicaciones al partido? Que todos los días sale una noticia distinta a nivel nacional y que esto era una raya más para un tigre, ¿o dar explicaciones a la familia? Bueno, obviamente lo primero es la familia. Cuando pasa algo como esto, la política queda un poco en un segundo plano, que si lo más importante es tu familia, ¿no? Los que están más cerca, la gente que te quiere, la gente que se preocupa por ti, ¿no? Porque al final cuando te ves en una situación de estas casi no piensas tanto en ti, sino en las personas que te quieren, ¿no? Y que viven contigo el día a día y que se preocupan por ti y que no duermen por la noche pensando en si estás bien o estás mal, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es tranquilizar a la gente que está contigo, ¿no? Decirle, mira, aquí no pasa nada, tranquilos, explicar lo que ha ocurrido, mañana habrá un día complicado, pero esto ha pasado así, 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 qué tranquilidad, ¿no? Y luego el partido, obviamente. A mí hay algo que, como te he dicho, el Partido Socialista es mi vida, es mi proyecto vital, ¿no? Entonces, bueno, a mí defraudar o decepcionar a los votantes, por supuesto, pero a mis militantes, a la gente de las agrupaciones y tal, a mí me rompería el corazón, ¿no? Entonces, bueno, lo segundo, explicarle al partido. Lo que pasa es que me conocen tanto que, bueno, expliqué y simplemente con las primeras explicaciones que di, pues bueno,
que la cosa no tenía ninguna sostén ni credibilidad. Es normal que el Partido Socialista abra un expediente informativo, es normal, un procedimiento donde uno hace las alegaciones correspondientes y ya está. Pero sí, explicarle a mis compañeros, no tanto a un cargo que te llama y te pide oye, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no?, sino al compañero de la agrupación del puerto, o la compañera de la agrupación de Arico, o al compañero de la agrupación de Los Realejos, o a mis compañeros de la agrupación de La Laguna, ¿no? A esa gente sí que pues uno intenta no defraudarles, ¿no? Entonces, que bueno, ahí también, también te tengo que decir que el apoyo que yo he recibido me ha dejado abrumado. Es decir, esto ha sido una experiencia que me ha servido también para saber el nivel, digamos, no sé si usted utiliza una palabra que es un poco cursi, pero de cariño que tengo, ¿no?, hacia mí, que me he sorprendido, ¿no? Pero no solo de la gente de mi partido, sino de la cantidad de mensajes de compañeros políticos de otras formaciones políticas, del mundo empresarial, del mundo de los medios de comunicación, del mundo social, una cantidad de mensajes abrumadores. O sea, estuve casi 4 o 5 días para poderlos responder a todos. Fue una cosa abrumadora. Alguien, por ejemplo, Fernando Clavijo, que es presidente del Gobierno de Canarias, que es un adversario político, pero alguien que me conoce nos conocemos desde los 14 años, ¿no? Bueno, Fernando dijo al día siguiente, conozco a Gustavo desde hace 25 años, y esto no, bueno, se puede haber equivocado en haber ido a esa reunión, imprudente, lo que sea, pero lo conozco, ¿no? Entonces, también me ha servido para calibrar el nivel de cariño que suscita uno, que nunca lo tiene medido, porque está uno en la actividad pública, y normalmente siempre piensas que la gente a los políticos los tiene un poco, ¿no?, en el veremos, y la verdad es que abrumado, ¿no? Y esta encuesta que acaba de salir, pues lo viene a respaldar, ¿no? Porque al final, oye, pues parece que en Tenerife, por ejemplo, pues no estoy mal considerado, ¿no? Y no solo a nivel de fiabilidad, sino también a nivel de honradez. O sea que, bueno, pues eso, me quedo más con eso que con el mal trago de esas primeras 48 horas, ¿no? Aquellas 48 horas que fueron sumamente complicadas, que se dijo tanto, porque sobre todo más la presión nacional que la presión que se podía tener en Canarias, pues mucha gente se adelantó a decir poner el cargo a disposición. ¿Tú llegaste en algún momento a plantearte, pues ya veremos lo que pasa, voy a presentar la dimisión? Obviamente que no, en ningún momento. No había motivo alguno para hacerlo, ¿no? Eso para empezar. Segundo, el umbral para dimitir en política en este país, creo yo que está un poco más alto, ¿no? Es decir, no, ni me lo planteé ni por un segundo. Como te decía antes, uno sabe lo que ha hecho. En tu foro interno tú sabes lo que has hecho o has dejado de hacer. Por eso yo tenía la absoluta tranquilidad de que, bueno, me costaría más o menos tiempo poderlo explicar, pero bueno, eso, como te dije antes, con la verdad a la espalda es mucho más fácil. Pero ya te digo, al contrario, es decir, la reflexión que uno hace es, no podemos dejar, primero, que la verdad no importe, ¿no? Que la verdad esté pasada de moda y que la verdad no interese, ¿no? Que la verdad no te estropee un titular, ¿no? Pues yo contra eso voy a pelear. Y segundo, no voy a dejar que decidan quiénes están o no en la política, un medio de comunicación que decide fabricar una noticia, ¿no? Eso le corresponde a los ciudadanos. En primer lugar, a mi partido. Cuando lleguen los procesos electorales, si mi partido considera que sigo aportando, creo que soy una persona conocida, valorada, ahí está esa encuesta, y luego los ciudadanos. Los ciudadanos son los que quitan y ponen en una democracia a sus representantes en las instituciones, no un medio de comunicación. Si cedemos a eso, habremos acabado con la democracia. Y por tanto, más allá de la pregunta que tú me haces, al contrario, a pelear y a combatir con tranquilidad, pero con la verdad y con convicción, ¿no? Así que... Se habló mucho de esa rueda de prensa esa rueda de prensa multitudinaria en el Parlamento, y mucha gente decía, ¿por qué el Parlamento y no en otro lugar, un hotel, en la sede del Partido Socialista? ¿Qué sucedió? Pues si te digo la verdad es que no lo pensé mucho, porque no tuve mucho tiempo de pensarlo y tenía que organizarla rápido. Entonces, bueno, soy vicepresidente del Parlamento de Canarias. Si la hubiera organizado en un hotel, me hubieran dicho, ¿y por qué no lo hizo usted en el Parlamento? O sea, nunca dejas contento a todo el mundo. Bueno, yo creo que lo del lugar tampoco era tan importante, pero bueno, me puedo haber equivocado en la decisión del sitio, ¿no?
Pero yo creo que eso es, digamos, ir a buscar el detalle o la anécdota. ¿Qué es lo importante? Pues aquí lo importante es como un político que no es habitual, comparezca, no han pasado ni 24 horas, en una rueda de prensa multitudinaria, en directo, a responder a todas y cada una de las preguntas que se le hicieran. Yo creo que eso es lo relevante. Oye, que el sitio a lo mejor podría haber sido otro. No me hubiera dado tiempo de organizarlo desde las 10 de la noche que me enteré de la noticia a las 11 de la mañana que convoqué, y por mí lo hubiera convocado a las 8 de la mañana. Pero bueno, no le daba tiempo a los medios de comunicación de llegar, pero vamos, yo estaba loco por empezar, ¿no? Volvemos al término narcotráfico, trama organizada, tráfico de influencias, el utilizar a gente pues que podía estar en otras administraciones, subdelegación del gobierno. Fueron tantas cosas al mismo tiempo que para poder empezar, ¿qué es lo que te arrepientes de aquella reunión? Es decir, ¿cómo suceden los hechos para tú poder acudir a una cafetería, pues a reunirte con un empresario del sur que está en libertad en estos momentos y que ya veremos lo que pasa con la causa? ¿Qué sucedió para que llegara? Vamos a ver, lo que pasa es que hacer la quiniela el lunes es fácil. Claro, si me dices ahora qué hubiera hecho, digo, pues no hubiera ido a tomar ese café, obviamente. Pero ¿qué hago? La pregunta que yo hago es la siguiente: ¿qué hago? No me reúno con nadie más. Quiero decir, un político tiene que estar informado y también cuando alguien le requiere para tomarse un café, pues yo personalmente lo hago con un montón de gente al diario, no solo con empresarios, y con un sindicalista, y con alguien del hospital que me quiere comentar algo, o con un ciudadano normal que tiene un problema. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos de hacer eso? No podemos, o sea, matamos la política, ¿no? Entonces, no me arrepiento de mi forma de ser. Te voy a repetir, parece que no me va mal, ¿no? Ahí tienes una encuesta. ¿Qué hacemos? ¿No nos reunimos con nadie? Bueno, yo creo que esa no puede ser la respuesta. Yo creo que aquí lo donde hay que reflexionar es cómo es posible que haya vamos a darle la vuelta a la situación, vamos a lo importante. Lo importante no es que un político accesible que se reúne con un empresario que en ese momento no estaba investigado por ninguna causa que se supiese. Hasta ese momento, yo por lo menos no lo sabía, que cuando me reúno en un lugar público a tomar un café va acompañado de su abogado, a que igual conozco además, y la conversación digamos, se maneja en términos legales, lo que pasa en términos jurídicos, sobre una situación que ellos me cuentan, cosa que no está al menos no se publicó, ¿no? Bueno, pues yo realmente, si te digo la verdad, no es que no me arrepiento prácticamente de nada, porque es que si no, lo contrario sería, pues no me reúno con nadie. ¿Cuántos políticos se han podido reunir? No digo con este empresario, sino en general, a diario. Pues todos nos reunimos con un montón de personas. Teniendo en cuenta además que este empresario además ostentaba un título de cónsul de un país. Es decir, oye, te llama alguien, vas, te tomas un café, eso pasa a diario. Ahora, si pasa luego algo con esa persona, lo que no puedo hacer es responsable de haberte podido reunir con él o escucharle, o no, eso no. Otra cosa es que lo grave sería a lo mejor reunirme ahora, pero no en enero. Pero claro, aquí se hace una película y que el guión no te lo estropee la realidad, ¿no? Pues yo realmente, si te digo la verdad, hombre, hoy me dices, si hubiera dar para atrás, no hubiera ido a tomar ese café, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser política, no la voy a cambiar, porque es mi forma de ser y es la que he hecho durante todos los años que llevo en política y la sigo haciendo, ¿no? Es verdad que aquello se fue un poco deshaciendo de aquella intensidad del comienzo, pero recuerdo uno de los titulares, Gustavo, que decía: Gustavo Mato fue grabado por el empresario para incluirlo en esta trama organizada. Pues sí, como para intentar, como si fuese una trampa, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Yo no lo sé, vamos a ver, yo te puedo decir que a día de hoy, y han pasado ya no sé ni cuántos días, yo no tengo ninguna información oficial. No tengo ninguna información oficial. Yo lo que sí hice al día siguiente es poner todo esto en manos de un bufete de abogados, uno, para ejercer mis acciones como ciudadano ante una acusación gravísima que ha hecho un medio de comunicación sin contrastar, con un desprecio total por la verdad, porque ni siquiera llamó a la persona afectada para conocer su versión, que no ha publicado una rectificación a la que está obligada.
etcétera. Bueno, pues, en fin, esta es la cuestión, ¿no? Y la cuestión es la gravedad que se produce también en el sentido de que hay una filtración. ¿En qué país estamos, ¿no? ¿Qué indefensión es esta? Es decir, te ves en una situación, digo, ¿cómo me defiendo de esto? No puedo. Y a día de hoy sigo sin tener esa documentación. La obtendré, pero obtenerla de forma oficial cuando se pueda, cuando el cauce jurídico lo tengo en manos del correspondiente bufete de abogados, y ejercer los derechos que le corresponden a cualquier ciudadano, porque al final también podemos llegar a otra conclusión que a mí tampoco me gusta, y es que al final no vale la pena estar en política, ¿no? Porque si alguien es tan vulnerable y puede ser triturado de una manera tan fácil, al final la gente no va a querer estar en la política. Y yo creo que los ciudadanos en general deben aspirar a estar en política, en el partido que sean, a participar, ¿no? Entonces es un mensaje muy negativo, ¿no? Que no, yo por lo menos no lo voy a alimentar, ¿no? ¿Quién pudo grabar esa conversación? Porque ¿cuánto dura? No tengo ese ni idea. momento? Yo te voy a repetir que yo no tengo ni idea, no tengo información de quién la grabó, si la grabaron los que estaban en esa reunión, si la grabó un dispositivo. No tengo la menor idea. Yo, a día de hoy, no te puedo responder a esa pregunta porque yo no la sé. Sí, no te puedo decir. No te lo puedo decir porque no lo sé. Cuando vemos que una frase desafortunada en una conversación que puede ser larga, sacada de contexto, una foto, puede marcar pues un momento determinado. Y claro, mucha gente que nos pueda estar viendo puede decir, y eso no puede ser lo mismo que le ha pasado a Feijóo con aquella foto en el barco. ¿Te has visto que han intentado hacer esa comparativa? Hombre, a ver, yo no voy a meterme en ese terreno. No creo que sea comparable, ni mucho menos. Yo no me he ido de vacaciones ni he compartido momentos familiares, etcétera, etcétera. Por una persona, además, yo no voy a defender al empresario. Pero que yo, a día de hoy, ese empresario, primero está en libertad, y segundo, yo, por lo que tengo entendido, no hay ninguna trama de narcotráfico. Y hace defender a esa persona por sí sola. Yo no voy a entrar ahí. Pero bueno, digamos, no es ni comparable, ni muchísimo menos, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En todo caso, oye, aquí, como siempre digo, la ciudadanía es soberana y la ciudadanía es madura, ¿no? Y te insisto, hay una encuesta que acabamos de ver nada más entrar, está hecha además en los días en estos días de trasiego, y no parece ser que a los ciudadanos de Tenerife les haya afectado demasiado esa información sobre mi credibilidad, sobre mi honradez y sobre mi valoración, ¿no? Así que bueno, pues... El titular de esa encuesta dice, ¿sí? Gustavo Matos, Partido Socialista, mejor valorado en Tenerife que Rosa Dávila de Coalición Canaria y López Afonso del PP, pese a los audios con Derba. Sí, eso parece que dice la encuesta, ¿no? Lo ha publicado un medio de comunicación y luego dice algo sobre la confianza que la ciudadanía ve en uno y el nivel de honradez. Así que con eso me quedo. Y eso al final, bueno, pues es gasolina un poco para seguir caminando. Te decía que una de esta vivencia que he tenido que vivir, me he quedado abrumado y sorprendido por el nivel de apoyo y de cariño que uno tiene, ¿no? Así que bueno, todo sucede a veces por algo, de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende. Y yo te digo una cosa que muchos compañeros de la política, no voy a desvelar nombres, ¿no? Muchos se han acercado a mí diciendo, claro, se ven reflejados un poco en una situación que les puede ocurrir a cualquiera. Quiero decir, porque todos nos reunimos todos los días con un montón de personas y no sabemos qué va a pasar con esas personas dentro de un mes, de 3 meses o de 5 meses, ¿no? O sea, ese nivel de indefensión y decir, ¿me puede pasar a mí? Pues, hombre, pues esto ha ocurrido también, ¿no? Así que bueno, es un episodio que yo creo que ya está superado, que está, digamos, amortizado también. Y insisto, esa encuesta lo dice, ¿no? ¿Cuándo crees que se va a cerrar ese expediente informativo del Partido Socialista? No tengo ni idea. Y aparte, siendo un expediente informativo, ahí sí que soy reservado y discreto con mi partido y no tengo ninguna preocupación con ese expediente. ¿Recibiste muchas llamadas de la gente de tu partido? Muchísimas llamadas, abrumadoras, llamadas y mensajes. Te digo que estuve casi 4 días para poderlas contestar todas, así que sí, por supuesto.
Como te decía antes, la ventaja... Y de la federal, porque claro, en aquel momento la noticia salta para... De la federal también, para que, si la pregunta es de la federal también, no voy a desvelar nombres, por supuesto. Te decía que el hecho de haber militado tanto tiempo en el Partido Socialista, de haber pasado por tantas responsabilidades, con un expediente intachable, he tenido un montón de responsabilidades, ¿no? Y de todas he salido, está mal que yo lo diga, pero creo que con buena nota, ¿no? Creo que fue una muy buena presidencia del Parlamento la que tuve. Tuve una mesa magnífica también que me acompañó. Creo que mi etapa de director general de Comercio y Consumo fue otra etapa donde pusimos una nota muy alta. Inauguramos más de 42 zonas comerciales abiertas en Canarias. Fui el primer inspector de consumo en mandar inspectores de consumo, por ejemplo, a las entidades bancarias y financieras en plena crisis, denunciando cláusulas abusivas. Estuve una serie de años en el Ayuntamiento de La Laguna, estaba en la oposición, pero también con un expediente intachable y de lucha por la dignidad y por la honradez, ¿no? Así que, bueno, eso te avala, ¿no? En el momento de que, sobre todo en un sitio como Tenerife, que es pequeño, todos nos conocemos, como decimos en La Laguna, no tenemos estatua al soldado desconocido porque todos nos conocemos. Entonces, bueno, cuando pasa esto, lo dijiste al principio, la credibilidad de la noticia en sí misma era, en fin, a lo mejor en Cuenca alguien se lo puede haber creído, ¿no? Pero en Tenerife y en Canarias, pues probablemente no. Fíjate que yo he visto casos similares en los que es verdad que se hace un juicio mediático. A veces la gente no tiene por qué conocer los aspectos legales, pero vi el caso, por ejemplo, de Lope Afonso, un juicio mediático. Fue devastador porque casi le cuesta a la política. Fernando Clavijo, Casimiro Curbelo. Podemos empezar a poner un montón de casos que al final pues quedaron ahí. Pero es verdad que fue un camino complicado. Fue bueno, sí, pero estamos hablando de cosas distintas. Por eso digo, obviando los aspectos legales. Las 4 personas que acabas de nombrar, Fernando Clavijo, Casimiro Curbelo y Lope Afonso, a los 3 les tengo un aprecio personal tremendo y cuando estaban en esas circunstancias, pues bueno, siempre les respeté y siempre tuve con ellos buena relación y bueno, ellos lo saben, ¿no? Pero estás hablando de personas que desgraciadamente para ellos tuvieron procedimientos judiciales abiertos. No comparemos. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver desde ningún punto de vista con ningún proceso judicial. Entonces, bueno, son casos no comparables, ¿no? ¿Para qué podemos, digamos, hacer algún símil? Pues porque hay un principio en democracia, no me afecta a mí, porque ya repito, no es el caso, ¿no? Pero que es la presunción de inocencia, que es uno de los principios elementales de un Estado de Derecho. Se diferencia de una dictadura, entre muchas otras cosas, en que hay un principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no hay una sentencia firme. Hablabas del caso de Lope Afonso. Lope, por ejemplo, fue condenado en primera instancia, si no recuerdo mal, cierto. Y luego, en apelación, creo que en la audiencia provincial, pues consiguió demostrar su inocencia, ¿no? Bueno, pues respetemos ese principio, ¿no? Para las personas que tienen causas abiertas, que no es el mío, pero respetémoslo, porque tampoco, quiero decir, hay la democracia, que no solo es ir a votar cada 4 años, es también unos pilares que hacen que funcione y que, bueno, uno pueda convivir con un nivel de seguridad y libertad, ¿no? Pues respetemos también ese principio de presunción de inocencia, ¿no? Mira, Lope, decías de Lope Afonso, alguien que aprecio personalmente, fue condenado en primera instancia, fue absuelto en la apelación y hoy es vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del Partido Popular en Tenerife recientemente, ¿no? Así que, bueno, es un ejemplo de eso que dices, ¿no? Que no es mi caso, que no es mi caso. En la Cámara hay 70 diputados. Han tenido plenos sí, en estos momentos, además. Vengo directo del pleno. ¿Cómo fueron esas horas después? Cuando llegas y te tienes que encontrar con gente de tu partido, con gente de otros partidos, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Tú notaste que había alguien que decía, si el río suena es porque agua lleva? Algo será, algo pues habrá. Te digo, ¿Se diste en esa tesitura? Pues te digo, se lo puedes preguntar a ellos, ¿eh? Pues todo lo contrario. Yo lo que encontré fue cariño, fue ánimo, fue solidaridad, si me permites la expresión. No, al contrario, porque como el tema del Parlamento de Canarias, que siempre lo digo,
es que es un Parlamento pequeño, es decir, a veces pensamos, que el Parlamento de Canarias es muy criticado muchas veces, ¿no? Somos 70 diputados, siempre digo una cosa, nos meten a todos en un Vinter y sobran 2 plazas, para que nos imaginemos, es muy visual, ¿no? O sea, no llenamos un avión de Vinter, los 70 diputados, ¿no? Y al final, que es muy bueno, a mí me parece sano, pues bueno, cada uno tiene sus ideas y cada uno defiende lo que tenga que defender, pero el ser un Parlamento pequeño también hace que las relaciones personales sean buenas, más o menos, ¿no? Son a veces peores con los tuyos, ¿no? Pero las relaciones personales entre grupos son buenas. Entonces, bueno, no, absoluto, al contrario, pero no solo los 70 diputados que he sido presidente de la Cámara, los 100 y pico trabajadores del Parlamento, ¿no? Los letrados, los ujieres, los conductores. Bueno, nada, no, en ese sentido, absoluto, muy bien. Dicen que después de la tempestad viene la calma. ¿Cuánto tuvo que pasar para decir, bueno, esto se ha desinflado, hoy con esta encuesta tienes una situación privilegiada en las preferencias de los tinerfeños, eres un hombre conocido? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para tú decir, bueno, empieza a estar las cosas medianamente normales? Como decimos, sin ninguna causa abierta ni nada en tu contra. Que, obviamente, verte en el tsunami no es agradable, pero desde el primer minuto estaba tranquilo, muy tranquilo. Como te dije antes, uno sabe lo que hace y deja de hacer. Una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que tú sabes que has hecho o dejado de hacer. Cuando estás tranquilo de que, sabiendo lo que has hecho y lo puedes explicar, que fue lo que hice al día siguiente, lo expliqué con pelos y señales, te puedo repetir, no creo que haya habido un caso en la historia de la política en España parecido. No, la verdad que el tsunami, quiero decirte, yo estaba con esa seguridad y esa tranquilidad, tampoco estaba esperando que bajara la ola, ¿no? Los ciclos mediáticos ya sabemos cómo son, los que estamos en los medios de comunicación y los que estamos en el mundo de la política ya sabemos un poco cómo son los ciclos mediáticos, pero la verdad es que no me preocupó en exceso, porque yo sabía perfectamente que aquello no se podía alargar mucho más, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido estaba más o menos tranquilo, ¿no? ¿Pudiste hablar con Ángel Víctor Torres? Bueno, hemos hablado, de hecho, he hecho unas declaraciones hace poco en medios de comunicación y que dio por buenas mis explicaciones, y alguien que me conoce también personalmente, así que con respecto a mi partido no tengo ninguna queja del trato que he recibido, así que estoy muy contento. Yo siempre digo, los adversarios están en otros partidos, los enemigos a veces están en el tuyo, ¿no? Y es verdad que eres un hombre que por tu experiencia, por tu capacidad, por tu preparación, puedes ir en cualquier lista. ¿Crees que mucha gente se pudo alegrar para decir, bueno, uno que se apea del camino? No lo creo. No lo creo. Yo te voy a repetir que creo que tengo el cariño y sí, el cariño es la palabra, es un poco cursi, pero es eso, ¿no? El cariño de mis compañeros, de mis compañeras. Esa cercanía que yo tengo, en fin, que a veces te juega malas pasadas, como en este caso, y la capacidad de llegar a arreglos y de acuerdos, ¿no? Yo no he sido una persona demasiado beligerante, ¿no? contra compañeros o compañeras de mi partido. Así que, bueno, en ese sentido, la verdad que si lo han pensado, yo no lo sé, no te lo puedo decir. Pero todo lo contrario, lo que he visto en los grupos de WhatsApp, en tal, son cariño, apoyo, etcétera. Pero bueno, quiero decir que también el justo, porque tampoco, quiero decirte, a mí decían, ¿por qué no vino nadie a estar contigo en la rueda de prensa? Digo, porque es que al final, primero que no me hace falta, no me sé defender solo, eso para empezar. Y segundo, es que a veces si te rodea mucha gente, la imagen es otra, ¿no? Sí. No, yo darle normalidad al asunto lo más posible, se dieron las explicaciones correspondientes, todo se desinfló y así que estoy muy, muy satisfecho también de cómo se manejó la situación, una situación que no era fácil, pues en un corto periodo de tiempo, ¿no? ¿Piensas tomar alguna acción legal? Sí, por supuesto. Obviamente, ya lo dije en la rueda de prensa. Creo que además no solo por mí, porque bueno, me decía alguien que no voy a nombrar en un audio que me mandó, que esto del honor es algo como antiguo, ¿no? Algo decimonónico, ¿no? Que bueno, parece pasado de moda, ¿no? Lo del honor y tal, parece una cosa como de nuestros abuelos. Pues bueno, a mí sí que me parece que es algo a defender, ¿no?
y creo que todos lo debemos hacer. Y cuando un político elegido por los ciudadanos, a mí no me han puesto a dedo en el Parlamento de Canarias, a mí me han votado los ciudadanos de Canarias y los ciudadanos de Tenerife para estar ahí. Cuando un político es agredido de esa manera, está en la obligación de defenderse. Porque lo contrario es mandar un mensaje de, oye, esta democracia está coja, porque como no seas del partido o de la opción política, digamos, del agrado de un grupo mediático, pueden acabar contigo. Y tiene más o menos importancia lo que pueda pasar con una persona, pero es que es un mensaje de desánimo para que otro diga, mira, yo aquí no me meto, ¿eh? Aquí no me meto. Entonces, contra eso hay que luchar, ¿no? Y bueno, como te decía antes, que alguien que me dijo, el honor parece un concepto antiguo, pero para mí no lo es, y por supuesto que voy a ejercer las acciones correspondientes, por supuesto. Con tranquilidad, con silencio, no quiero seguir dándole pábulo al asunto, hoy estoy aquí porque te la debía y quiero cumplir contigo, pero tampoco quiero alargar más el asunto, ¿no? Con silencio, tranquilo, y cuando llegue el momento y la sentencia correspondiente sea firme, pues ya hablaremos, ¿no? Es verdad que en este caso nos hemos saltado un montón de cosas. Presunción de inocencia, algo básico, lo pregunto un jurista además, ¿no? Una conversación privada, que alguien la filtra, sale, que sacado de contexto puede ser muy desafortunado. Yo siempre digo, ¿quién en su WhatsApp no pone algo que sacado de contexto puede ser una auténtica barbaridad? Después de que pasó eso, ¿piensas cada cosa que pones en el WhatsApp, cada conversación, o sigue siendo el mismo? El mismo. No voy a cambiar. Porque sería darle la razón a quienes intentan que las cosas sean de otra manera. Yo soy de una manera espontánea, soy alguien cercano, como te digo, accesible, y yo eso no lo voy a cambiar. Uno puede pensar, ¿me estaré equivocando o debo cambiar? Pues fíjate, vuelvo a remitirme a esta encuesta que acaba de ser publicada, en donde los tinerfeños dicen que, bueno, pues uno no está mal valorado, ¿no? Nada menos que por encima de la presidenta del Cabildo, que también es buena amiga, de Lope Afonso, que tengo, como ya te dije, en buen aprecio, y el único que está imbatible es Luis Geray, que no hay quien le gane, ¿no? Pero bueno, se ve que el cariño y el aprecio y la valoración de los ciudadanos de Tenerife la tengo, o sea que, bueno, pues yo creo que eso es lo más importante. Y aporta valor también a mi partido, ¿no? Que mi partido cuente con alguien en su fila, en este caso como yo, en que tiene esa valoración y ese aprecio por parte de los ciudadanos de la isla de Tenerife, bueno, pues aporta también un valor a mi partido, ¿no? ¿Tuviste algún comentario a la hora de salir a la calle? Porque hemos visto que con los políticos no y demás, pero ya sabemos cómo es la sociedad a veces. Abrumador. Abrumador. O sea, la cantidad de gente que me paraba, dándome ánimos, diciendo menuda, no voy a decir la palabra, yo me quedaba impactado. O sea, te lo puedo asegurar, es decir, el camino que yo recorro del parking donde aparco todos los días al Parlamento y tal, o donde me tomo el café por la mañana, o donde me tomo el bocadillo de tortilla al lado del Parlamento, un sitio que todos conocen, abrumador, abrumador. O sea, yo me he sentido abrumado de la respuesta de la ciudadanía, te lo digo con sinceridad. Y en ese sentido, pues, y no te voy a decir, pero incluso sorprendido, también te digo, ¿no? Porque, bueno, uno siempre dice, bueno, a ver cómo la ciudadanía ¿no? Puede valorar esta situación. Cero, si la pregunta es comentarios negativos, ninguno, todo lo contrario. Cariño, apoyo, y me he sentido pues muy respaldado, la verdad, y sorprendente, para mí sorprendentemente, quiero decir, porque cuando estás en política, bueno, el ejercicio de la política a veces es un poco, no digo que sea solitario, pues estás todo el día rodeado de personas, pero nunca sabes qué nivel de aceptación puedas tener, ¿no? Entre la gente, porque ese feedback a veces, bueno, tú puedes pensar que sí, pero no lo sabes, no tienes muy seguro, ¿no? Bueno, esto ha servido también para eso, ¿no? Para darme cuenta de la cantidad de gente que a uno le tiene aprecio, le tiene cariño, le tiene respeto, que a veces piensas que no lo puedes medir, ¿no? Así que, por ese lado, te digo, abrumado, ¿no? Si yo te contara la cantidad de mensajes pues no los voy a desvelar, sí, de políticos de otros partidos, te sorprendería. De gente del mundo de la sociedad civil, compañeros de medios de comunicación. Ha sido abrumador, pero abrumador.
¿Ha sido lo más complicado en 40 años dedicados a la política activa? Bueno, lo más complicado, no, a ver, lo más complicado para mí fue dirigir el Parlamento de Canarias durante la pandemia, ¿no? Eso sí que fue complicado, porque imagínate no poder reunir a 70 diputados porque no había conectividad y tenerlos que reunir para, por ejemplo, convalidar los decretos del gobierno que estaban aprobando las ayudas para las mascarillas o para los hoteles o para los ciudadanos, ¿no? Imagínate, eso sí que fue una situación complicada. Esto es desagradable, que es diferente. Esto es una situación desagradable, que te resta una energía que tendrías que estarla dedicando a otra cosa y que te la encuentras por el camino sin comértela ni bebértela, pero cuando, bueno, las situaciones vienen así, pues lo que hay que hacer es, digamos, afrontarlas, ¿no? Y como te dije al principio, sobre todo cuando uno tiene la verdad de mochila, pues es más fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido hoy la sesión del Parlamento? Bueno, como todas, muy intensa, ¿no? Y con rifirrafe. Bueno, pues son rifirrafes dialécticos. Yo creo que tenemos un Parlamento del que nos tenemos que sentir orgullosos, los canarios. Cuando uno ve escenas que se producen en otros foros parlamentarios, que a veces dan un poco, no sé, de rechazo, tenemos un Parlamento muy educado, hay intensidad en el debate, pero es que la democracia es eso, ¿no? En fin, rara vez hay alguna falta de respeto, es muy, muy raro. Cuando se produce alguna falta de respeto por el calor del debate o lo que sea, inmediatamente se resuelve por sí sola, ¿no? Los propios diputados pues se disculpan, se dan un abrazo fuera del hemiciclo. Entonces, bueno, sí, rifirrafes, claro, sería muy aburrido si no los hubiese, ¿no? La política también tiene esa parte no voy a decir de espectáculo, pero sí de, en fin, de hacerla un poco atractiva, ¿no? Y bueno, y la gente cuando habla con convicción y basándose en sus propios principios, hay calor en el debate. Pero bueno, siempre el Parlamento de Canarias, insisto, es un parlamento modélico en el sentido, ¿no? De todo lo que sucede en el Parlamento de Canarias, hay una escena que la verdad que pusimos aquí que nos llamó mucho la atención, la del aire acondicionado. Bueno. De Aniorama, de Bermúdez, estabas tú por ahí también. Sí, porque me tocaba intervenir a mí. Al final es una cámara que es necesaria para la vida y la calidad de vida de todos los canarios, pero a veces está tan lejana que a veces no sabemos lo que ocurre en el Parlamento de Canarias. Yo ahí no, quiero decir, vamos a ver cómo lo digo para no meterme en un lío. Hoy por hoy, quien no se entera de lo que pasa en el Parlamento de Canarias es porque no quiere. Culpa tendremos los que estamos en el Parlamento de Canarias porque no lo hacemos atractivo. Hoy los plenos se retransmiten en streaming, los puede ver cualquiera en su red social, en el teléfono o en donde quiera. Las comisiones parlamentarias también. Toda la conectividad de web, etcétera, del Parlamento es, vamos, al alcance de cualquiera. Es decir, ¿cómo que lejano no está? Que no despierta interés, eso ya es otra cosa. Entonces ahí ya podemos, en fin, debatir, ¿no? Bueno, eso es un debate, pero desde luego que el Parlamento de Canarias, primero se debate en todo. Ahora hablamos del tema del aire acondicionado. En el Parlamento de Canarias, cualquiera que coja el orden del día de un pleno o de una comisión puede comprobar que hay una cantidad de cosas de interés espectaculares, pero de grandes temas, siempre sale el REF, no sé cuánto. No, y luego preguntas de los diputados, de un diputado de Fuerteventura que pregunta por qué en el hospital de tal, pues no ha llegado la máquina para hacer pruebas diagnósticas de no sé cuántos. Un diputado de La Palma preguntando, en fin, por la ayuda a las gasolinas en las islas no capitalinas. Un diputado del Hierro preguntando por qué medidas se están tomando para la conectividad. Una cantidad de iniciativas y se responde por parte del gobierno todos los días, un montón. Cualquiera que coja un pleno del Parlamento de Canarias verá que hay una cantidad de cosas interesantes y que tienen que ver con el día a día de la gente. No está tan alejada. Yo rompo una lanza por los diputados que tenemos. ¿Y el aire acondicionado hay que quitarlo? José Manuel Bermúdez dijo aquí que sí. No, lo que pasa, yo en el Ayuntamiento de Santa lo que pasa que a mí me da un poco de pena, lo que sí me da de pena, y fui presidente del Parlamento y sigo siendo vicepresidente, es que al final lo que trasciende son las anécdotas. Entonces, a lo mejor ese día se estaba debatiendo una cosa súper importante y había a lo mejor seguramente un debate importantísimo, o a lo mejor se estaba convalidando un decreto, en fin, de la vivienda vacacional o de las camareras de piso, pero lo que tiene salsa, lo que tiene morbo, es el chascarrillo, ¿no?
que no está mal, que me parece además nos humaniza un poco también, que a veces la gente piensa que los políticos, no sé, nos criamos en un invernadero y nos sacan de allí y nos ponen, ¿no? Somos personas normales que vivimos nuestras vidas y tal, o por lo menos la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el chascarrillo te humaniza, pero a mí me da un poco de pena que seamos noticias cuando pasa algo anecdótico, ¿no? Pero bueno, esa es la sociedad en la que tenemos. También es verdad que cada diputado pues también tiene unas herramientas que antes no habían. Es decir, el diputado puede subir a sus redes sus intervenciones, las preguntas que hace. Hoy la relación del ciudadano con el diputado es mucho más directa. Y tú subes un vídeo a YouTube o a TikTok o donde quieras y lo ven no sé cuántas personas y enseguida te están mandando mensajes o te interactúan contigo. Eso hace 15 años era impensable, ¿no? Bueno, yo es que en estas cosas soy bastante optimista, ¿no? Yo creo que estamos mejor, pero bueno, eso ya lo podemos discutir, ¿no? Bueno, hemos tenido una amplísima entrevista hoy con Gustavo Matos que ha dado la cara durante y en el después de toda esta situación que afortunadamente pues ha quedado en nada, cosa que te agradezco enormemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te espero próximamente para seguir hablando de más cosas. A tu disposición. He tardado en venir porque no hemos cuadrado, pero te la debía y oye, voy a ver a Dani que ha estado ahí... No pierda usted las mañas. Pidiéndome que venga y yo te agradezco mucho este ratito de televisión en directo, además, que se agradece. Y además, sin nada pactado, ¿eh? Sí, Lo sí. decimos que ha sido una entrevista a pecho descubierto. Correcto. Gustavo Matos, gracias y feliz noche. Muchas gracias. Loro Parque ha patrocinado este programa.